antecedentes de la aviación mundial. En ciertos intentos por volar, el hombre realizó usando un par de alas elaboradas con madera y plumas, que colocaban en los brazos sin resultados esperados. En el siglo V se diseñó el primer aparato volador llamado papelote o cometa. En el siglo XIII, el monje inglés Roger Bacon, después de ciertos estudios, llegó a la conclusión de que el aire podía soportar un gran peso de la misma manera que el agua soporta un barco. En el siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci observó el vuelo de las aves, diseñó diferentes aparatos para el vuelo, como el ornitóptero, el helicóptero y el planeador. A inicios del siglo XIX, George Cayley es considerado el padre de la aviación. Él inventó un aparato en forma de helicóptero propulsando con una hélice. En 1783, los hermanos Montgolfier elevaron un globo hasta 1000 metros de altura durante 10 minutos. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright realizan el primer vuelo motorizado en el primer avión llamado The Flyer, desde la colina de Kilberry Hill, Carolina del Norte. Recorrió una distancia de 260 metros. Alberto Santos Dumont, el 13 de septiembre de 1906, realizó un vuelo público en París en su avión, el 14 Bit. Este usaba el mismo sistema de aladeo empleado en las aeronaves de los hermanos Wright y logró recorrer una distancia de 221 metros. El 25 de julio de 1909, el ingeniero francés Louis Blériot se convirtió en la primera persona que a bordo de un aeroplano atravesó el Canal de la Mancha. Entre los años 1914 y 1918, el avión pasó a ser usado en servicios militares. El primer país que usó aviones con ese propósito fue Bulgaria durante la Primera Guerra. Además aparece la primera compañía aérea llamada Boeing. Entre los años 1914 y 1939 se considera la época de oro de la aviación por los hechos de fama que alcanzó la aviación. En 1914, el estadounidense Tony James se convirtió en el primer piloto de la historia que realizaba un vuelo comercial. En el año 1927, los correos aéreos tuvieron mucha importancia en el desarrollo de la aviación comercial. En el año de 1932, la americana Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico en solitario, al partir desde Harbour Grace, Canadá, y llegar a Londonderry, Reino Unido. El vuelo duró de 15 horas y 18 minutos. La norteamericana Boeing lanzó el Boeing 707 en 1958, el cual se convirtió en el primer avión de pasajeros aviación que tuvo éxito. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, se convertiría en la primera persona en pisar la Luna. En 1968 se presenta el primer avión que poseía un fuselaje ancho, fue el Boeing 747, apodado Jumbo, capaz de transportar a más de 500 pasajeros
1936 se llevó a cabo el primer vuelo alrededor del mundo sin escala. El 27 de abril del 2005, el Airbus A380 voló por primera vez, siendo el primer avión que transborda a más de 550 pasajeros con todas las comodidades. Antecedentes de la aviación en Ecuador. El 4 de diciembre de 1842, desconcertados los habitantes de la ciudad de Quito observan el descenso de una máquina voladora que flotaba en el aire y al mando de José María Flores. El sobrevuelo se convirtió en la primera hazaña de volar en cielos ecuatorianos, el mismo que despegó desde los patios del convento de Santo Domingo. En 1912, el Ecuador atravesaba proceso de cambio bajo la influencia del liberalismo. El general Eloy Alfaro era asesinado y el primer avión llamado Farman era traído al Ecuador y realizar los primeros sobrevuelos desde Guayaquil. El Club de Tiro Guayas deciden cambiar su nombre a Club de Tiro y Aviación y así impulsar el nacimiento de esta nueva disciplina en el Ecuador. En 1913, el club adquiere su primer avión, denominado Patria 1, al mando del aviador guayaquileño Cosme Remela, realizando algunos sobrevuelos sobre el río Guayas. Desde 1915 a 1918, Cosme Remela fue elegido para realizar estudios de aviación en la escuela más prestigiosa en Turín, Italia, a los que asistían los mejores prospectos de la aviación en el mundo. El 8 de agosto de 1920, luego del vuelo a través de los Andes, en el Telégrafo 1, el presidente José Luis Tamayo da decreto de dos escuelas de aviación en Quito y Guayaquil, dando inicio oficial a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A finales de este año, con la creación de la FAE, se realiza el primer vuelo Guayaquil-Quito, pero debido a una confusión se aterriza por equivocación en suelo latacungueño. En 1937 se funda la primera aerolínea del Ecuador llamada CESTA. En 1956 se integra la aerolínea ecuatoriana de aviación. Son sus rutas Quito-Guayaquil, Quito-Panamá. En 1960, Saeta, 1962 PAME y 1980 SAM. Comercializaron con pequeñas aeronaves en vuelos no regulares. Luego tuvieron concesiones de operación para el servicio regular doméstico, preferentemente en las rutas Cuenca-Guayaquil, Guayaquil-Quito, Cuenca-Quito y desde el Ecuador continental hacia Galápagos. En 1985, con el objetivo de ofrecer transporte aéreo de pasajeros y carga en Ecuador continental y en el archipiélago de Galápagos, se crea en la aerolínea Aeroval IATA, que responde a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En
publicaciones, entrenamientos y consultas. Alfabeto fonético. Es un empleo clave para identificar códigos. A continuación